Muy buen día, familia. Ya estamos aquí en nuestro discipulado de esta semana, familia. Nada más que, pues como se darán cuenta, ya aquí vamos a ver otro taller diferente al que habíamos estado viendo anteriormente. Vamos a llevar a cabo nuestro segundo taller de este discipulado bíblico, ¿verdad? Que estamos llevando a cabo en este ministerio Redención por su gracia. Como vemos, aquí está la portada de nuestro nuevo taller. Tiene por nombre un cambio verdadero, la conversión. Eso es de lo que se va a tratar estas próximas semanas, que vamos a estar llevando a cabo este nuevo taller. El día de hoy, pues vamos a ver la primera semana de nuestro taller, que tiene por título, semana número 1, necesitamos cambiar. Es con un signo, con unos signos de interrogación. Entonces, pues aquí nos encontramos con el título muy, pues retórico, ¿verdad? Es un título muy retórico y pues desafortunadamente hemos visto que en el mundo evangélico, pues se habla mucho, ¿verdad? De que la Biblia se predica, se habla mucho de un nuevo nacimiento en Cristo, se habla mucho, ¿verdad? De que un cristiano es diferente a todas las personas que habitan este planeta. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a tener este taller en donde vamos a analizar eh, lo, que, lo que nos está preguntando el título de nuestro taller del día de hoy, familia. ¿Ok? Vamos a ver, necesitamos cambiar para empezar. Creo que estoy abierto a la crítica, pero cuando mi esposa me hace una crítica constructiva, me pongo susceptible y a la defensiva. ¿Qué está pasando aquí? Uno, parece que muchas personas se ofenden si alguien llega a sugerir que necesitan cambiar. ¿Cuáles son las razones por las que las personas se ofenden por esto? ¿Te molesta cuando alguien te sugiere que necesitas cambiar? Si es así, ¿por qué? ¿Qué demuestra esto acerca de tu corazón? Bueno, familia, pues creo que desde el momento en que estamos viendo esta introducción de nuestro taller, nos damos cuenta de que vamos a llevar a cabo una enseñanza de mucho interés para todos los cristianos, para todos los seres humanos también diría yo, ¿verdad? Porque a final de cuentas yo sé que en cualquier momento estos videos no solamente los estarán viendo cristianos, no solamente se estarán viendo en nuestro ministerio de redención por su gracia. Yo sé que por la gracia de Dios estos videos van a llegar a muchas almas que verdaderamente necesitan ser discipuladas por nuestro Señor Jesucristo a través de siervos como un servidor que estamos aquí trabajando con estos talleres. Entonces, pues creo que aquí con estas dos preguntas, es más, con tres, ¿verdad? Porque el título es una pregunta también, con estas tres preguntas retóricas que estamos viendo a través del taller, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de que esto sucede hasta en las mejores familias, ¿verdad? Como dice por ahí un eslogan, hasta en las mejores familias suceden todas estas cuestiones. Pero les voy a decir una cosa, en la vida de un cristiano esto no debería de ser normal. Y en la vida de un cristiano, ¿por qué a veces es normal que pasen estas cosas? Que somos eh, muy sensibles a cualquier crítica que se nos llegue a hacer, ya sea de nuestra esposa, ya sea de un compañero de la escuela, ya sea de un compañero del trabajo, ya sea de quien sea, o sobre todo también ya sea del pastor, ¿verdad? Porque hay veces que ese es el gravísimo problema que tiene la naturaleza caída, que muchas veces cuando alguien nos hace una observación,
aunque esa observación que nos la están haciendo, como dice aquí, es una crítica constructiva, es una crítica para que nosotros podamos construirnos, podamos ser edificados, podamos crecer, a pesar de que es para nuestro beneficio. ¿Qué sucede? Que nos enojamos, ¿verdad? Como dicen por acá en México, pareces jarrito de Tonalá o de Tlaquepaque o de Guadalajara. En varios lugares les dicen diferente. Yo allá en mi rancho, en la Ciudad de México, allá yo siempre oía que decía, pareces jarrito de Tonalá. Y bueno, ya después investigando en ese pueblito que está en Jalisco, en Tonalá, hacen unos jarritos que son muy baratos, pero también son muy delicados, que pues simplemente son para que lo utilices en una ocasión, son como desechables, cualquier cosita lo pones en una mesa y ¡prac! Se rompe. Entonces, por eso es que se le llama así a muchas personas que son muy enojonas, que son personas que no les puedes decir nada porque se ofenden. Esa es parte de la naturaleza del ser humano, de la naturaleza caída del ser humano. Ser muy delicados, no permitir las críticas sobre tu persona. Pero en un cristiano debe de haber precisamente la palabra discipulado, viene de la palabra disciplina. Necesitamos ser criticados para poder ser discipulados, para poder ser disciplinados. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy. Aquí hay una imagen que dice, siempre hay un antes y un después de Cristo. Mira, si tú te dices ser cristiano, tuvo que haber un antes y un después. Tuvo que haber una vida. A lo mejor hay muchos que dicen, bueno, pues es que yo no era tan pecador. Bueno, no era tan pecador, pero sí practicaba ciertos pecados. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un verdadero cristiano y un no cristiano no es que el cristiano ya no peque, porque mientras vivamos en este cuerpo, mientras vivamos con esta naturaleza caída, vamos a tener siempre la tentación de que nuestra carne nos esté llevando al pecado. Pero un verdadero cristiano ya no practica el pecado. Por eso es que hay un antes y un después. Antes era yo un borracho, ahora ya no soy borracho. Antes yo era un enojón, era un violento. Ahora ya no soy enojón, ya no soy violento. Bueno, ya no soy tan enojón, ¿verdad? Pero realmente nosotros nos ponemos a ver esa situación. Hagan de cuenta ahorita que dije eso, lo dije como de broma, pero sí, desgraciadamente el carácter del ser humano y del cristiano, pues sí llega muchas veces a seguir siendo un carácter muy excitado. Sin embargo, la diferencia del antes y del después es que ahora ya puedo controlar mi carácter, ahora ya puedo pedir perdón, ahora ya puedo perdonar. Ahora ya no soy vengativo como era antes, ¿verdad? Sí me sigo enojando, ay, me pasan cosas, sí, me molesto. Pero ¿qué sucede? Yo se lo estoy diciendo en mi persona. ¿Qué sucedía? Antes, pues era vengativo. Antes era impulsivo. Antes, en el momento en que venía un enojo sobre mi persona, habían veces que hasta empezaba a aventar golpes, ¿verdad? Dependiendo cómo fueran las circunstancias. Y ahora no. Ahora a lo mejor me molesto, pero ahora contengo. Ahora ya no aviento golpes, ahora ya no aviento majaderías. Ahora ya le pido perdón a Dios en el momento en que vi que me salí de mis casillas. ¿Por qué? Porque nos seguimos saliendo de nuestras casillas. Pero ya no nos gozamos en ese tipo de cuestiones. Antes sí. Antes hasta andábamos buscando la manera de estar discutiendo con las personas. Entonces, siempre hay un antes y un después de Cristo. Si tú, antes de que llegaras a una iglesia cristiana, tú eras una persona que tenía vicios y de repente tú dices que ya eres cristiano y tu vida empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder? Que todas esas cosas que tú practicabas antes de ser cristiano ya no las vas a practicar.
Ya no vas a estar fumando, ya no vas a estar tomando, ya no te vas a estar drogando. Es más, les voy a decir una cosa todavía un poco más extrema. Ya no vas a estar comiendo de la manera que comías antes, porque sabes que este cuerpo no te pertenece. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces hay una conversión en ti. La gente se empieza a dar cuenta de que antes eras una persona y ahora en Cristo tú ya eres una persona diferente. La gente dice, oye, pero hasta en tu manera de vestir cambiaste. Oye, hasta antes eras un desordenado. Antes eras bien fodongo, antes eras sucio, no te gustaba bañarte. Ahora vemos que eres muy pulcro. Antes los domingos te la pasabas hasta de pijama. Ahora los domingos, pues andas bien vestidito, andas bien perfumado, bien bañado, bien rasuradito. ¿Por qué? Pues porque ahora ya eres cristiano. Y los domingos es uno de los días, o más bien el día más importante ahora de tu vida, porque los domingos vas y te congregas, y ahí donde te congregas, te encuentras con puras personas que antes a lo mejor eran sucias, pero ahora todos ya son muy limpios. Ahora son personas que les gusta vestirse bien, son personas que saben que van a ir a la congregación, en donde se van a encontrar con el cuerpo de Cristo, van a ir a honrar al Señor, pues se ponen sus mejores galas. Es más, hay lugares, aquí a lo mejor en nuestra ciudad de Celaya, por el calor y todo eso es muy difícil, ¿verdad? Que uno los domingos se ponga un traje y todo eso. Sin embargo, hay muchos lugares en donde la mayoría de los cristianos los domingos tú los ves trajeados, los ves con su corbata. ¿Por qué? Porque ahora sí que nos ponemos nuestras mejores galas, nos ponemos nuestra mejor ropa, porque el domingo es el día del Señor. Y antes no era así. Hay un antes y un después de Cristo. Si no hay un antes y un después de Cristo en tu vida, es precisamente porque algo anda mal en tu fe, algo anda mal en tu doctrina, algo anda mal en tu persona. O no eres cristiano o no has entendido lo que es ser cristiano. La idea principal. Todas las personas necesitamos cambiar urgentemente, ya que por naturaleza estamos separados de Dios. Somos rebeldes con Dios y estamos bajo la ira de Dios. La gente no lo sabe porque no lee la Biblia, pero el problema más grande que un ser humano puede tener no es que sea pobre, no es que esté enfermo, no es que no le alcance para pagar las cuentas. El problema más grave que un ser humano puede tener es estar separado de Dios, como aquí lo está diciendo. Y estamos bajo la ira de Dios. La ira de Dios es peor que el infierno. La ira de Dios es peor que cualquier cosa que pueda haber en tu vida. Entonces, ese es el mayor problema que el ser humano tiene, el no estar reconciliado con Dios. Profundizando. Independientemente del hecho de que muchas personas se opondrían a esta idea, la Biblia enseña que todos los seres humanos están en necesidad de un cambio fundamental. Es indispensable el cambio fundamental para que alguien pueda reconciliarse con Dios. Vamos a considerar lo que Pablo dice acerca de la humanidad en Romanos capítulo 1. Desde que inicia esta carta a los romanos, precisamente Pablo, por eso es que mucha gente al libro de los Romanos le llaman que es el esqueleto de la Sagrada Escritura. Es la columna vertebral de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque precisamente en el libro a los Romanos, allí se muestra de qué manera es como realmente uno debe de ser cristiano. Precisamente es el primer libro doctrinal de toda la Sagrada Escritura. Es un libro doctrinal ¿para quién? Para los cristianos. Ahí el apóstol Pablo empieza, como dicen por allí, a echar toda la carne al asador para que los romanos entiendan cómo se deben de manejar ahora. Antes eran así,
pero ahora ya en Cristo, ustedes deben de manejarse así. Por eso se le llaman libros doctrinales. Los únicos libros doctrinales que nos encontramos en la Biblia precisamente es a partir de Romanos en adelante, en el Nuevo Testamento. Ahí es donde ya se nos está diciendo de qué manera debe de vivir un verdadero cristiano. ¿Cuál es la manera normal de un cristiano de vivir? Eso es lo que nos enseña Romanos. Y bueno, pues vamos a leer qué dice aquí Romanos 1 en adelante. Perdón, Romanos 1 desde el 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 18 al 32. Esa es la cita que acabamos en estos momentos de leer. Y aquí precisamente está describiendo el apóstol Pablo, está describiendo claramente la naturaleza caída del ser humano. Aquí nos acabamos de encontrar con una serie de pecados que siguen hasta la fecha siendo practicados. Y es más, hay todavía muchos más pecados que ahora se practican que en aquel entonces todavía ni los conocían. Pero la Biblia desde aquel entonces está hablando de varias situaciones que ahora están muy de moda. Ya incluso están casándose hombres con hombres y mujeres con mujeres, como aquí lo está diciendo la palabra. Dios en el momento
en que Adán y Eva renuncian a ese privilegio tan hermoso y tan divino que era el diseño original para el cual ellos habían sido creados. Ellos por su desobediencia renuncian a eso y ¿qué sucede? Toda esta maldición cayó sobre la humanidad. Toda esta maldición de estar practicando el pecado, de estar practicando vicios, de estar practicando homosexualidad, de estar practicando corrupción, todas aquellas cosas, de estar practicando la idolatría, fue de los primeros pecados que habló en estos momentos el apóstol Pablo, dándole honra a las criaturas antes que al Creador. O sea, el ser humano es una fábrica de ídolos, como dice el hermano Sugel Michelén. Es una fábrica de ídolos. O sea, el ser humano se la pasa creándose ídolos, ya sean de madera, ya sean de yeso, ya sean de carne y hueso. Ellos, todos los seres humanos que no han sido transformados por la gracia de Dios, todos ellos se encuentran en esa naturaleza caída, en donde practican muchos de estos pecados, unos cuantos o todos, pero los practican. Esa es la gran diferencia entre el cristiano y una persona que no ha venido a los pies de Cristo. Que todas esas personas se la pasan practicando el pecado, pero alguien que ha sido convertido, alguien que ha sido nacido de nuevo, ya no practica el pecado. Si lo estás practicando, hay un grave problema en tu cristiandad. Si es que dices ser cristiano, ¿verdad? Pero bueno, continuamos para que esto nos lleve a seguir reflexionando en este discipulado. Vamos al cuestionario, ya conocen la dinámica. Aquí vamos a empezar a llevar una serie de preguntas que me van ustedes a contestar a través del WhatsApp, me van a mandar por ahí ya sea fotografías de lo que están escribiendo en su cuaderno, o si lo quieren hacer de una manera digital, si lo quieren hacer incluso de una manera audible, si no tienen tiempo de escribirlo y mandarme fotos, todo eso, pero ustedes pueden agarrar y mandarme un audio con todo el cuestionario resuelto, eso también se vale. Aquí la importancia es que empecemos precisamente a ser disciplinados, a ser discipulados a través de los cuestionarios que ustedes van a estar respondiendo. Eso precisamente va a ser una evidencia de que ustedes realmente están queriendo ser discipulados por Dios nuestro Señor a través del pastor que Dios puso en nuestra congregación, familia, que soy un servidor. Ok, pregunta número 1. ¿De quién está hablando Pablo en estos versículos? 2. ¿Cuáles son todas las cosas que la gente hace en este pasaje según Pablo? Haz una lista. ¿Hay algo de lo que dice Pablo que te impacte, sorprenda o te plantee preguntas? 3. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la humanidad según este pasaje? 4. Según lo que dice Pablo, ¿qué puede conocerse acerca de Dios? Versículo 19 al 20. ¿Cómo se dan a conocer estas cosas? Versículo 20. 5. ¿Cómo deberíamos responder a este conocimiento? Versículo 21. 7. Perdón. ¿Qué le pasó a nuestra mente y a nuestro corazón como resultado? Véase el versículo 28. 8. ¿Cómo resumirías la enseñanza de este pasaje acerca de la naturaleza humana y la actitud de Dios hacia toda la humanidad? 9. A la luz de este pasaje, ¿cómo responderías a alguien
que dijera que los seres humanos son buenos en esencia? 10. ¿Qué evidencia ves en el mundo que demuestre que la enseñanza de este pasaje es cierta? Aquí se brincó el 6 por errores aquí del sistema, pero la pregunta número 6 dice, ¿qué han hecho las personas con la verdad de Dios? Veas el versículo 18, 21, 22 y 23. Pregunta número 12, se volvió a saltar, bueno, déjenme, ahí está la 11. Pregunta número 11, dice, ¿por qué crees que es importante para nosotros como cristianos proclamar claramente que la gente está en necesidad de un cambio radical? ¿Qué pasaría si nos calláramos en cuanto a esta parte del mensaje cristiano? Y ya la pregunta número 12 y última pregunta dice, ¿cuáles son algunas maneras en que la iglesia local en conjunto puede comunicar claramente esta necesidad de cambio? Miren, aquí nos encontramos con una imagen, precisamente todo lo que ahorita en estos momentos nosotros acabamos de ver a través de una cita, como les dije, es de las primeras citas del libro a los romanos o la epístola a los romanos, en donde el apóstol Pablo empieza a darnos la doctrina del cristiano. ¿Cómo es como nos empieza a hablar de la doctrina del cristiano, dándonos una muy mala noticia? Enseñándonos, mostrándonos la condenación en la que vive el ser humano por naturaleza caída. Nosotros hemos nacido en condenación gracias a esa irresponsabilidad de Adán y de Eva. Todos nosotros nacimos en condenación. Nacimos con esa naturaleza pecaminosa, una naturaleza que en la ley mosaica era totalmente reprobado lo que el ser humano hacía. Precisamente por eso es que en el Antiguo Testamento, a través de la ley, se le muestra al pueblo de Dios todas las cosas terribles que el ser humano era. Y por eso es que de una manera religiosa de aquel entonces, para cubrir los pecados de ese pueblo, del pueblo elegido que Dios había puesto en esas tierras de Israel, ¿qué sistema fue el que Dios da? Una ley que se le llama la ley mosaica, en donde esa ley mosaica está llena de mandamientos. No solamente son los 10 mandamientos, porque ese ha sido un gravísimo error también, que piensan muchos que la ley mosaica son los 10 mandamientos. No, 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 de los 10 mandamientos surgieron muchos otros mandamientos más, alrededor de 600 y tantos mandamientos en todo el Antiguo Testamento. Y el pueblo tenía que hacer sacrificios de animalitos, tenían que hacer rituales, era un sistema para poder cubrir el pecado del pueblo. Solamente lo cubrían, pero no lo desaparecían. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Él nos da la oportunidad de que toda esa ley mosaica Él la haya cumplido por nosotros, para no tener necesidad ya de nosotros estar haciendo rituales delante de Dios para que cubriera nuestros pecados. No, nuestro Señor Jesús vino y cumplió con toda la ley mosaica. Luego se encuentra una ley llamada la ley moral de Dios. Esa ley moral de Dios es la que se nos acaba de presentar a través de Romanos 1:18 en adelante, en donde vemos precisamente de qué manera es como el hombre está en una inmoralidad total. Aunque ya haya llegado Jesucristo a este mundo, el hombre ya no tiene que hacer rituales. Sin embargo, el hombre sigue en una naturaleza caída.
Y precisamente por eso es que cuando tú a alguien le hablas sobre el Evangelio, le tienes que hablar de esa naturaleza caída. Le tienes que hablar de esa mala noticia. Porque como el Evangelio es una buena noticia, la gente antes que nada tiene que saber por qué es que le vas a entregar una buena noticia. Por eso es que aquí hay una hay una imagen en donde se nos está dando un ejemplo, una metáfora, por así decirlo, como ustedes le quieran llamar, en donde vemos que están viajando en un avión y llega la azafata y le dice, señora, el avión se va a estrellar. Es de la misma manera que Pablo aborda en la epístola a los romanos algo llamado la ley moral de Dios. Decirle, ¿qué crees? Que eres un pecador. Aunque tú piensas que eres bueno, pero realmente tú eres un pecador. No, pero ¿cómo yo? ¿Por qué voy a ser pecador? Pecador mi compadre y mi primo y aquel. A ver, bueno, entonces si tú dices que no eres un pecador, es porque te estás comparando con otras personas que a lo mejor tú piensas que son más pecadores que tú. Pero ¿por qué no nos comparamos mejor con Jesucristo? ¿Por qué no vemos aquí en la Sagrada Escritura qué es lo que dice? Haz de cuenta, tú eres una persona que no mientes. Ay, no, pues y a lo mejor te miente, ¿verdad? Pero en su conciencia está, bueno, mira, es que la Biblia dice claramente que los mentirosos no pueden entrar al reino de los cielos. Tú serás una persona que ha adulterado, has estado con alguna otra mujer. No, no, nunca. Bueno, pero ¿qué crees? Que mira, Jesús les dijo a sus discípulos que con el simple hecho de que tú estuvieras observando a otra mujer y la desearas, ya con eso estabas cayendo en adulterio también. No me digas que nunca has tenido esas tentaciones, que no las has podido vencer. Entonces, eso es algo parecido a lo que nos acaba de presentar Pablo a través de Romanos. Entonces llega la azafata y le dice, ¿qué crees? Tú eres una pecadora. Y la Biblia también dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, creo que cuando la gente empieza a recapacitar en que tú les estás presentando un verdadero evangelio, van a hacer la cara que está haciendo aquí esta señora. Van a contristarse, van a compungirse, como dice en el libro de los Hechos, cuando Pedro les empezó a dar el primer sermón saliendo del aposento alto. La gente dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Tú vas con una persona en un avión y le dices, póngase un paracaídas, y sabes que esa persona va a decir, ¿por qué voy a poner un paracaídas? Eso a mí me va a incomodar. Pero si tú le dices, ¿qué crees? Que el avión se va a caer. El avión se va a estrellar en cualquier momento. Entonces ahí es donde sí estás entendiendo que lo que sigue es un evangelio, una buena noticia. Pero no se preocupe, tengo un paracaídas para usted. Tú le dices a esa persona, pero no te preocupes, hay una ley mayor que la ley mosaica y que la ley moral de Dios. Hay una ley que es la ley de Cristo. Esa ley de Cristo está por encima de todas las leyes habidas y por haber. Y de esto yo les he estado hablando últimamente. ¿Por qué? Porque Dios por algo nos está queriendo dar esta enseñanza. Entender que nosotros ya no tenemos que estar haciendo rituales para que Dios cubra nuestros pecados. Nosotros ya no tenemos que estar de una manera legalista, religiosa, estar buscando el favor de Dios a través de nuestras obras. Porque nosotros, si verdaderamente venimos a los pies de Cristo, nosotros ya no vamos a hacer nada que Jesucristo no haya hecho por nosotros. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué es una buena noticia? Porque nuestro Señor Jesucristo es el que se está encargando ahora de ponernos delante del Padre con las mismas credenciales que nuestro Señor Jesucristo tiene. Por eso Él dijo, venid a mí,
todos los que están trabajados, todos los que están cargados, venir a mí y en mí encontrarán descanso. Él mismo dice, mi yugo no es gravoso. Toma tu cruz, cárgala, sígueme. ¿Y sabes por qué no es gravoso? Porque cuando Él dice, toma tu cruz, ¿qué crees? Que Él la va a tomar por ti. Él simplemente lo que quiere es que Él esté en el trono de tu vida. Y cuando Jesucristo está en el trono de tu vida, ahora la vida de Jesús se va a ir manifestando a través de la tuya. Por eso Él dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y en mí encontrarán ese descanso. Esta es la buena noticia. Ese es el paracaídas. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que el avión se va a caer tarde que temprano, el Señor nos da una vida eterna. Él no nos va a dejar caer. Él no nos va a dejar vivir en la inmundicia. Él no va a permitir que tengamos una muerte eterna. Él nos ha entregado una vida eterna en el reino de los cielos. Eso es precisamente la buena noticia del Evangelio, pero todo eso lo vas a poder empezar a vivir cuando haya una vida transformada en ti. Cuando no hay una vida transformada en ti, es imposible que puedas gozar de todas esas promesas. Como cristianos, nos regocijamos en que esta mala noticia acerca de la humanidad no es el final de la historia. Sabemos que puesto que Dios es bueno, Él castigará el pecado. Esta expectativa es terrible, ya que, como hemos visto, todos los seres humanos somos rebeldes contra Dios. Sin embargo, también sabemos que ya que Dios es misericordioso, Él envió a Jesucristo al mundo para vivir la vida de obediencia perfecta que nosotros deberíamos haber vivido y para morir en la cruz como sustituto por los pecadores de todos los que confían en Él. En la cruz, Dios derramó su ira contra el pecado sobre Jesús. No por ningún pecado que Jesús hubiera cometido, sino por nuestros pecados. Y después de 3 días Jesús se levantó de la tumba, venciendo a la muerte y reivindicando su derecho a ser Señor y Salvador. Y ahora Dios llama a todas las personas en todas partes al cambio más fundamental y radical posible. Arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo para ser perdonados, aceptados por Dios, reconciliados con Él y recibir la vida eterna para vivirla en comunión con Él. La mala noticia es que necesitamos cambiar desesperadamente. La buena noticia es que a través de la muerte y resurrección de Cristo, el cambio que necesitamos es posible. Nuestra naturaleza pecaminosa puede ser renovada a la imagen de Dios por medio del Espíritu Santo. Y podemos ser reconciliados con Dios a través de Cristo. En los siguientes estudios vamos a ver más acerca de cómo Dios nos cambia por medio del Evangelio, comenzando por el hecho de que a través de Cristo el cambio que necesitamos es posible. Siempre hay un antes y un después de Cristo, familia. No puedes tú pensar que eres cristiano si sigues cometiendo los mismos pecados, si sigues practicando todas esas cosas que te separan de Dios. Si no hay un antes y un después en tu vida, no te estés confundiendo. No estés con la esperanza de que vas a llegar al reino de los cielos cuando Dios te llame a cuentas.
Es importantísimo precisamente que veamos evidencias en nuestra vida de que realmente hay un antes y un después. Porque Cristo, Él siempre va a purificar todo lo que toca. Y si realmente Cristo llegó a tu vida y tocó tu corazón, tocó tu mente, tocó todo tu ser, ahora tú ya no practicas el pecado. Si lo sigues practicando, necesitas replantearte cuál es la doctrina, cuál es la enseñanza y cuál es la convicción en la que tú estás caminando. Todo cristiano tiene un antes y un después de Cristo. Con esto terminamos el taller del día de hoy, familia. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Ahí voy a esperar que todos vean este video, todos los que están en el Ministerio Redención por su gracia, y que me manden esas respuestas del cuestionario que acabamos de abordar. ¿Ok, familia? Que Dios me los bendiga mucho.